Señores, ustedes saben que en este canal hay un listado de predicaciones, testimonios y estudios bíblicos para su entera edificación. Hay 2 testimonios completos de nuestro hermano Don Luis, nuestro misionero Don Luis, quien Dios lo sacó del mundo de la bobería. Así que por favor explore todo el contenido de este canal, y también ustedes pueden buscar en Amazon el libro en PDF, Me divorcié de Satanás, que también ya va a estar disponible en forma impresa. Así que no se olvide buscar este material que ayudará a nuestro hermano Don Luis para sus futuras campañas en diferentes partes del mundo. Don Luis, ¿cómo ha estado la semana? Bueno, gracias a Dios la semana ha estado buena, muy calurosa, pero esperábamos ya ese verano así tan fuerte por el calentamiento global. Nos hemos estado jugando con eso del calentamiento global y seguimos cortando los árboles, depredando los ríos y bueno, llegará el momento que verdaderamente va a caer candela del cielo. A propósito de lo que dijo Greta, esta muchacha que viajó el mundo, ¿verdad? Para tratar de levantar las conciencias en relación a esto del calentamiento global. Todavía siguen lanzando desechos al océano, todavía siguen quemando árboles, todavía el hombre se impone con violencia contra el cuidado que debemos de tener en la naturaleza, don Luis. Sí, no sé. Esta mañana, por cierto, habían unas jóvenes hablando referente a la creación y hubo una que dijo, dentro de la creación, ¿cuál es el animal más difícil y más agresivo que hay? Yo le dije, oh, el hombre. Y ella se quedó con los ojos. Y yo, sí, mía, el hombre, porque el hombre se ha convertido en un depredador. Entonces, no solamente depreda para consumir, para alimentarse, sino por hacer la maldad. Muchas veces decía, oiga, yo no creí nunca que usted me iba a dar la respuesta, porque esa es la respuesta que yo tengo. El hombre se ha convertido en un depredador y el mismo hombre se va a autodestruir. En el programa de Zero es sobrenatural, ¿verdad? Zero is supernatural. Hay un video donde una señora dice que vio a su mamá en el infierno. Ya hemos escuchado otros testimonios. Diego Ortiz, que vio supuestamente a, a Miel San Marcos, Lily Goodman, Marco Sui, vio un sinnúmero de cantantes famosos en el infierno, supuestamente. Por ahí también habló un evangelista, respetuosamente, que vio a T.B. Joshua en el infierno, y al parecer las visiones no se acaban, no se terminan, de la cantidad de profetas y supuestos profetas, pseudo profetas, y algunos verdaderos que quizás se equivocaron, que han visto todos estos predicadores y hombres de Dios en el infierno. Porque el usted decir que usted vio a Lily Goodman en el infierno, el usted decir que usted vio a Marco Sweet en el infierno, el usted decir que usted vio a Gigi Ávila en el infierno, el usted decir que usted vio a Billy Graham en el infierno, ahora a Robert en el infierno, el usted decir que usted ha visto a esta cantidad, este conglomerado de hombres de Dios que vivieron para Dios, que los vio en el infierno. Si vieron a esos hombres en el infierno, entonces ¿dónde verá la iglesia completa? Entonces, tendríamos que hacer la pregunta, ¿quiénes irán al infierno? Bueno, de acuerdo a mi Biblia, como yo digo, de acuerdo a mi Biblia, solamente irán al infierno todas aquellas personas que no reconozcan a Jesucristo como su Salvador, que no acepten el sacrificio que hizo Jesús por la humanidad. Porque la misma Biblia dice, el que cree será salvo y el que no cree ya es condenado. Entonces podríamos agregar esas personas que se apartan de la fe, que fue su caso. Ese fue el caso suyo, don Luis,
que usted, después de usted haber conocido la palabra de Dios, usted se descarrió, se apartó y se dedicó a la hechicería. Pero el Señor tuvo misericordia de usted y usted respondió al llamado. Usted respondió a ese llamado, que la misericordia de Dios fue tan grande con usted, don Luis, que usted volvió al Señor y el Señor lo recibió como al hijo pródigo. Que recibí el llamado y lo acepté. Porque si me hago reverde en el momento del llamado, a esta hora Luis Rey no estuviera aquí sentado. Porque ya mis contactos con Satanás, ya diríamos las relaciones estaban rotas. Y ya él hasta me había sentenciado a muerte y tenía ya mis días contados. Hasta me dijo en qué día me iba a matar. O sea, no fue que yo acepté el llamado de que por miedo a la muerte, sino que reconocí que había fallado y que Dios me estaba dando una oportunidad. Entonces, vuelvo y caigo al principio. El que cree será salvo. El que no ya es condenado. Cuando Dios me hizo el llamado, yo creí, reconocí mi error y dije, no, pero espérate, yo tengo que aceptar este llamado porque es mi última oportunidad. Hay un pasaje en las Escrituras, ¿verdad? Hay un pasaje en las Escrituras donde dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad, y se encuentra en Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Verdad? Bueno, ahí yo diría el comentario que estábamos haciendo anoche, de aquel famoso pastor que pastoreaba una iglesia bien grande, pero él en sí no era pastor. Él era un empleado del concilio o del pastor o el presbítero que lo puso ahí, y para él ese era su oficio, atender esa iglesia, leer la palabra, adorar, y de ahí él tenía un sueldo y de ese sueldo vivía. Entonces eso yo me atrevo a decir delante de Dios, no son cristianos. Sería importante también señalar dónde habla en la Biblia, en la Sagrada Escritura, acerca del infierno. Tenemos Lucas 16:23. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Un horno de fuego, Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, para la hermana que vio a su madre en el infierno, o esos predicadores que han visto a Gille Ávila en el infierno, a T.B. Joshua, ahora a Robert, incluso algunos se han atrevido a decir, oiga, don Luis, ¿hasta dónde hemos llegado? Algunos se han atrevido a decir que han visto a Juan Carlos Harrigan quemándose en el infierno. Pues vean, la falta de respeto que hay, porque dicen que hay una apostolitis, que hay un virus, hay un virus que se llama apostolado, donde todos son apóstoles hasta que le ofrezcan cortarle la cabeza, y que todos son profetas hasta que le digan que le van a cortar la lengua. ¿Me entiendes? Una falta de respeto. Un Dios me dice, Dios, como que Dios no hace otra cosa sino hablar 24 horas. No, y entonces hablar cosas, ¿cómo diríamos? Cosas trágicas, juicios. Señores, Dios nada más, es que tenemos una idea de que Dios es aquel tirano que está mirando siempre hacia la tierra con la espada en la mano o el fuete en la mano, para desde que Luis miró a la izquierda o miró a la derecha, dale un fuetazo. Hemos dibujado a un Dios verdugo que lo único que quiere hacer es castigar. Apocalipsis 20:15 dice, y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
ahí es que está el punto. Fuerte. Todo aquel que crea en ese sacrificio que hizo Jesús por él y lo acepte, entonces esa persona será inscrito en un libro llamado el libro de la vida. Y todo aquel que está inscrito en ese libro no va a ser borrado. Entonces, ¿quiénes irán al infierno? El pastor que nunca se arrepintió. Algunos me dirán, pero ¿cómo tú me dices a mí, el pastor que nunca se convirtió? Señores, en New Jersey, en el estado de New Jersey, mi amigo, el pastor Arsenio Jiménez, de nacionalidad haitiano, predicó Don Luis en una iglesia donde el pastor le dijo que él no era cristiano, que él había aceptado ese trabajo. Sí, porque ven el pastorado como un trabajo. No, que la gente cree que porque usted tenga un ministerio, porque usted tenga una posición. Una cosa es usted tener una posición ministerial y otra cosa es usted estar en comunión con el Señor. Una cosa es usted tener un don y otra cosa es usted estar en comunión con el Señor. Muchos fluimos en los dones aunque estemos en desobediencia. Por eso Luis Uruguay murió quemado de rodilla. Porque Luis Uruguay tenía un llamado, estaba llenando estadios, la gente se estaba sanando, pero desafortunadamente estaba descarriado en muchos momentos de su vida. No decimos que se perdió, porque a lo mejor allí de rodillas le pidió perdón a Dios y se reconcilió. Pero el tener un ministerio no garantiza que usted sea salvo. El tener un ministerio no garantiza que usted sea de Dios, señores. El asunto es que si no vivimos, porque es que el cristianismo no es palabra, el cristianismo no es leer la Biblia y hacer un show de que toda la iglesia quede contento. No. Gran parte del cristianismo es vida. Si no, escucha los mensajes de David Wilkerson. Los mensajes de David Wilkerson, donde David Wilkerson, señores, David Wilkerson murió con los más grandes secretos de hombres y mujeres de Dios, de alto nivel, de grandes iglesias que dirigían grandes organizaciones, que probablemente nunca se arrepintieron. Escuche los mensajes de David Wilkerson, donde David Wilkerson dice de esos apóstoles que lo llamaban y le decían: yo nunca me he arrepentido, yo nunca me he convertido, yo lo que soy es un experto en sacarle lágrimas a la gente, yo soy un experto en mover las masas. Yo no sé qué está pasando. Estuve comentando eso con un evangelista, y es que gran parte de los pastores jóvenes y pastoras jóvenes se han dedicado a estudiar psicología. Y tú me dirás, bueno, eso no es problema que estudien psicología. ¿Saben para qué estudian psicología? Para aprender cómo controlar la iglesia, para aprender cómo dirigir la iglesia, porque la iglesia para ellos es un empleo común y corriente. Entonces, no dejan que el Espíritu Santo fluya y haga su trabajo. Y esto es demasiado importante. ¿Sabe por qué? Porque más importante que ser pastor, más importante que ser profeta, más importante que viajar, más importante que tener un ministerio, más importante que usted ser un cantante, un salmista, es estar en comunión con el Señor. Eso es más importante, ser hijo de Dios en comunión con el Padre, vivir para Él. Esto es más importante. Señores, gracias por estar con nosotros y le bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a orar, don Luis. Vamos a orar por esa gente que está allí y que muchos necesitan la fortaleza. No, y aquellos que están funcionando o trabajando como ministros, sabiendo que tienen su conciencia sucia, porque en verdad no tienen el llamado de Dios y no están trabajando para Dios. Dios tenga misericordia de ustedes. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por este comentario. Padre, tócale el corazón a cada una de aquellas personas que están haciendo el ministerio como un empleo secular, porque le está dejando una buena cantidad de dinero, le está dejando riqueza y
verdaderamente no están trabajando para ti porque no tienen el llamado tuyo. Ten misericordia de ellos, Señor. Tócale su corazón, tócale su mente y que este sea el momento para ellos verdaderamente arrepentirse. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Jesús.